En la oscuridad de una selva despiadada, donde la desesperación intentaba sofocar la esperanza, un desafío se lanzó a los cielos, un grito audaz, un clamor. Dios, si existes, mátame ahora. Pero en lugar de un fin, lo que se reveló fue la misericordia de un poder que trasciende la comprensión humana. Prepárense para escuchar la historia de un milagro, de una obra divina y de un Dios que, incluso cuando se burlan de Él, demuestra que es real, que está aquí y que su palabra permanece. Y con la imagen vívida en mi memoria, recuerdo a ese hombre. Frente a todos los soldados, en pleno campo abierto, alzó las manos al cielo. Su voz, profunda y desafiante, atravesó el aire. Dios, si existes, mátame ahora. Durante unos 30 segundos, el tiempo pareció detenerse. Todas las miradas, las de mis compañeros y las de mi sargento, se volvieron hacia mí, mientras, en lo más profundo de mí, un grito juvenil pedía a Dios que se manifestara, que probara su existencia de forma irrefutable. Pero retrocedamos en el tiempo, a mis 17 años, cuando el Señor me llamó al ejército. Como algunos saben, mi mayor anhelo siempre ha sido servirle en el ministerio. Pero en esa noche crucial de mi experiencia con Dios a los 17 años, Él me dijo: no te moldearé en una iglesia, te moldearé en el ejército. Esa misma noche, Dios me prometió que me uniría al ejército y que tendría experiencias que jamás imaginé, y no todas serían fáciles. Pero con una firmeza que me tranquilizaba, prometió que estaría conmigo, que nunca me abandonaría. Y cuando su obra en mi vida terminara, me daría la oportunidad de ser pastor. Solo entonces. Así que me fui al ejército, anclado en la fidelidad a esta promesa que mi Dios me había hecho, tal como nos ha prometido a cada uno de nosotros. Y así han llegado los días en que nuestro Dios, en su infinita gloria, responde por nosotros. Oh hermanos, ruego que puedan comprender verdaderamente la grandeza de este maravilloso Dios, el Señor soberano de esta iglesia. Él es fiel a sus promesas, fiel a su palabra. Él responde por nosotros. Estaba entonces cerca de la sierra de Perijá. Habíamos completado algunas operaciones cuando nos llegó la noticia: viene un nuevo comandante. Era un subteniente recién graduado de la escuela militar. Estábamos con el sargento cuando aterrizó el helicóptero y lo dejó. Nos reunió a todos. Como mencioné, me bauticé a los 14 años, y allí, delante de todos, el teniente nos recibió con una declaración clara, para que no hubiera problemas. Todos debían saber que era ateo y que, en su opinión, lo peor que le podía pasar al mundo eran los evangélicos. Todos me miraron. Como buen paisa, y los paisas somos habladores por naturaleza, solía abrir mi Biblia y leerla por las mañanas en la montaña. Los soldados, curiosos, se agolpaban a mi alrededor, y eso nunca había sido un problema, hasta ese día. Mi teniente le preguntó al sargento: ¿qué pasa allá? ¿Por qué se amontonan los soldados? El sargento respondió: ah, es el hermano Aguiar. ¿Hermano? ¿Hay algún evangélico aquí? Sargento, dé la orden a ese soldado. No quiero tener nada que ver con evangélicos. No quiero que les enseñe esas tonterías a mis soldados. Entonces, mi sargento se me acercó y me dijo: oiga, hermano Aguiar, el teniente no quiere que hable de Dios. Y yo le respondí: pero no soy yo quien habla, solo leo la Biblia, y se acercan, no es culpa mía, dígales que no se acerquen. Pero durante los siguientes días me sentaba y entonces venían: hermano, ¿es cierto lo que dice la Biblia? Y allí estábamos, todos apiñados de nuevo. Entonces llegó mi teniente. Ya sabes, los militares pueden ser bastante rudos. Empezó a insultar y a gritar: cuento hasta 3 y no quiero a nadie aquí. Y mirándome, dijo: soldado, ponte de pie, te he dado una orden, no quiero que metas esa porquería en la cabeza de mis soldados.
Yo, con voz firme, respondí: «Señor, el Evangelio no es porquería». «Cállate, estoy hablando». Nos pusimos a discutir. Hice lo que no debía, respondí. En el ejército no se discute, se calla y se obedece. Pero la conversación llegó a un punto en el que dijo: «Ese libro que tienes ahí no sirve. Puedo usarlo para hacer cigarrillos o como papel higiénico». Y yo, con una voz que me salía del alma, respondí: «Mi teniente tiene que respetar a Dios». Él, con desdén, preguntó: «¿A qué Dios?». Estábamos entre la montaña y un pequeño campo. Y recuerdo, con dolorosa claridad, que saltó frente a todos los soldados en campo abierto y alzó las manos al cielo. Gritó con voz potente: «Dios, si existes, mátame ahora». En ese momento, lo confieso, mi lado humano, aún inmaduro, afloró. Cuando ese hombre pronunció esas palabras y alzó los brazos, yo, en mi corazón, supliqué: «Señor, rómpelo en dos». Eso es lo que uno piensa cuando es joven. No diré que no. Estaba allí, esperando a que sonara el trueno y cayera al suelo. Pensé: «Señor, tiene una puntería perfecta». Pero no pasó nada. Ese hombre se quedó allí parado unos 30 segundos, y todos los soldados lo miraban y también a mí. Mi sargento me observaba, y yo, en el fondo, aún deseaba que Dios lo derribara, que Dios demostrara de forma espectacular que realmente existe. Esa ingenuidad de Santiago y Juan se manifestó en mí, y no pasó nada. Al ver que no pasaba nada, bajó los brazos, me señaló delante de todos y gritó: «¿Ves, soldado? Este Dios en el que crees es una basura. ¿Dónde está?». Ese día, hermanos, sentí como si me hubieran dado una bofetada. Era un problema profundo. Sentí que Dios me había fallado. Pero cuando ese hombre se dio la vuelta, yo, firme en mi postura, declaré: «Mi teniente, sepa esto. No sé cuándo, no sé cómo, no sé dónde, pero Dios le mostrará que existe, que es real». Aleluya. Como bien dijo el pastor, no lo vimos con nuestros ojos, pero lo sentimos en nuestras vidas, en nuestras almas. Aleluya. Sentimos su gloria, su poder. Sabemos que Él es real. Y luego fuimos a una operación en la sierra de Perijá. En resumen, 8 días después me sentí mal, sin saber qué me pasaba. Fuimos a la operación y me enfermé. No podía comer, sudaba sin parar, vomité todo el día. Caminé, caí al suelo con mi equipo y mi fusil y sufrí convulsiones. Mis compañeros me levantaron, me secaron el sudor, me pusieron el uniforme y dijeron: «¡Vamos!». Cuando mi sargento no aguantó más, llamó al teniente, que estaba en la retaguardia con la compañía, y le dijo: «Señor, Aguiar está muy mal». Todo esto se debía a que ya llevábamos muchos días abriendo un camino en la selva de las montañas. Y cuando mi teniente llegó esa tarde, 8 días después, no había probado bocado, solo agua. Me llevaban agua porque la orden era: bebe agua y agua. Me había contagiado de malaria y al no haber recibido tratamiento, se había convertido en malaria cerebral. Vi morir a soldados en la montaña a causa de la malaria cerebral. El cuerpo solo puede sobrevivir de 8 a 10 días sin tratamiento. Yo aguanté 15 días. Y al 8º día, mi teniente vino y me encontró allí tendido. «Sargento, ¿qué pasa?». «No, Aguiar ya no aguanta más». Me miró y con una mueca de desprecio preguntó: «Soldado, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está?». Y le dije al sargento: «Quítale el equipo, pero déjale el chaleco y el fusil. Si va a morir, que muera con el fusil puesto. Así es el ejército». Y me quitaron el equipo. 15 días, o quizás 7 u 8 después, seguía caminando con el chaleco y el fusil. Todos los días, la misma rutina. Durante el día, me caía al suelo 4 o 5 veces, convulsionaba y no podía comer. Olían a comida y vomitaba sin parar.
y todas las tardes mi teniente venía a inspeccionarme, me encontraba con fiebre alta y escalofríos y me miraba, repitiendo: «Soldado, ¿y dónde está tu Dios?». Después de 15 días, llegamos a la orilla del río César. 15 días sin comer. En ese entonces tenía pelo. 15 días sin comer, sin afeitarme, y mi barba crece muchísimo. Llegamos a la orilla del río César. Me arrastraba, no caminaba, vestía de camuflaje con un esqueleto debajo. No había forma de que un helicóptero nos rescatara debido al orden público. No había remedio, no había nada. Arrastraba mi cuerpo y de repente vi las sandalias de unas campesinas que cruzaban desde un pueblo al otro lado del río. Levanté la vista para saludarlas y al verme gritaron: «¿Qué le pasó al soldadito?». Un consejo: por favor, no llames soldadito a un soldado, llámalo soldadito. Está bien, era la mentalidad del ejército. Sí, hermano, era una calavera andante, solo era huesos, huesos. Tenía los ojos hundidos, estaba más en el otro lado de la vida que en este. Pero me rompía el alma, me dolía el corazón, la afrenta diaria de ese teniente. Por la tarde ya no podía leer la Biblia. Mis compañeros me acostaban y la ponían sobre mi pecho. Pero por la noche, ardiendo de fiebre, hermanos, con una desesperación que me consumía, lo único que me venía a la mente era la palabra de Dios. Y era Dios diciéndome: persevera, resiste, aguanta, porque yo estuve allí conmigo. ¡Aleluya! Y esa tarde nos mudamos al caserío, unas pequeñas casas de madera. Me subieron a la canoa. Un pescador nos sacó. Y cuando llegué al otro lado de la playa y me bajaron, oí voces que cantaban: «1000 almas cantarán en la gloria del más allá». Y pensé: estoy muerto. Porque esa canción resonó, hermano. Me llegó al alma y me trajo una paz tan profunda que dije: no, estoy muerto. Pensé que estaba muerto, hasta que mis amigos me hicieron reír. «Hermano, ya llegamos». Pero los oía cantar. Me puse el rifle al hombro y empecé a arrastrarme entre las casas de madera. La canción se acercaba cada vez más, hasta que llegué a ese pueblo. 20 casas de madera en medio de la selva, en la sierra de Perijá. No había ni una señal. Pero nos reconocemos porque el Espíritu de Dios está en nosotros y sabemos quiénes son los hijos de Dios. ¡Aleluya! ¿Quiénes son nuestros hermanos? ¡Aleluya! Allí estaban los hermanos cantando. El servicio acababa de comenzar y había unas escaleras que subir al templo. Me apoyé en ellas porque me sentía débil para caminar. De repente, una anciana llegó al servicio y me tocó la espalda, diciendo: «Joven, bienvenido». Levanté la vista para decirle: «Gracias, hermana», pero cuando me vio, yo era un cadáver. La anciana, al verme, dio un salto hacia atrás y exclamó: «¡Hay poder en Jesús!», y corrió hacia la iglesia. Y pensé: «Ay, Señor, estoy perdido, me van a matar con esta reprimenda». Y entré al servicio. Había una pared en medio del salón. Bajé el rifle y me apoyé en ella. Y ese hombre humilde que estaba allí, ese pastor, predicó ese día sobre confiar en Dios, sobre permanecer en Dios, sobre depender de Dios, sobre Dios que nunca falla. Él no falla, nunca falla. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. ¡Aleluya! Y así terminó el servicio, hermanos. El pastor nos despidió. Al despedirse, me llevé la mano a la cara y me toqué los huesos. Y en mi corazón dije: «Señor, no me sanaste, pero no importa». Cuando miré hacia la salida del templo, todos mis amigos ya estaban afuera y mi teniente estaba en la primera fila con su reloj. Sí, igual que el supervisor ahora, que se mueva. Y allí estaba mi teniente. Empecé a caminar. Éramos más de 180, pero allí, afuera de la iglesia, estaban los 2 pelopones con los que estaba, 62 soldados, esperando en primera fila.
a que saliera el teniente. Empecé a caminar hacia la puerta, y al llegar a la entrada del templo, al tocar mi bota derecha con el exterior, sentí que algo bajaba del cielo. Lo sentí cuando bajó. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y me entró por la bota, y algo cálido empezó a subir por mi cuerpo. Y cuando llegó a esta parte, oí el sonido. Y cuando el sonido resonó, estaba allí parado, afuera de la iglesia, y había 32 soldados allí parados, congelados. Los miré a todos y pensé, «Oh Señor, esta gente se ha vuelto loca». Y los soldados estaban así, con lágrimas corriendo por sus ojos, y yo miraba alrededor porque no entendía qué había pasado. No sabía qué había pasado, no lo entendía, porque simplemente había salido del templo y estaba allí de pie. Pero de repente oí una voz que me decía, «Soldado, ¿qué has hecho?». Y cuando miré, mi teniente buscaba desesperadamente un espejo en sus bolsillos. Y cuando lo encontró, en medio de la situación, se acercó y me lo ofreció, diciendo, «Mírate». Y preguntó, «¿Qué han hecho?». Eran 62 soldados. No lo vi, no lo vi. Eran testigos de este milagro, de este Dios que permanece para siempre, de este Dios cuya palabra permanece. Aleluya. Dios había hecho un milagro, Dios había obrado, Dios se había dejado ver con su poder. Y aquel orgulloso teniente dobló las rodillas, alzó los brazos al cielo y comenzó a gritar, «Dios, perdóname, eres real, existes, este Dios está aquí. Aleluya, Él está aquí con todo su poder. Somos su pueblo, permanezcan en la palabra, permanezcan en Dios. Él está aquí, Él está aquí, su poder está aquí».